Hermanos queridos, bienvenidos para este culto de predicación y también de oración. Y vamos a meditar en el capítulo 26 del libro de Génesis. Aquí tenemos la historia de Isaac y Rebeca, ellos como nosotros, imperfectos pero perfectibles, igual que Abraham y Sara. A veces pecaban, como nosotros también. Siempre Dios nos ordena, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tema que le hemos puesto a Génesis 26 es: Isaac pecó, fue perdonado, prosperó y se volvió a Dios. Pecó, así como pecó su padre Abraham, como pecamos nosotros, pero Dios lo prosperó y se volvió a Dios. Cada vez que pecaba, se volvía a Dios, así como se dice también de Abraham, pecaba y edificaba un altar y se ponía a cuentas con Dios. Veamos este tema de Génesis 26 y lo vamos a estudiar en 4 puntos principales. El primero: Isaac pecó como su padre Abraham, igual que su padre Abraham. Bien se dice entre nosotros: de tal palo, tal astilla. No hay duda que lo que aprendemos o lo que aprendimos en el hogar lo vamos a proyectar, lo vamos a reflejar toda la vida. Y si los padres vivimos en integridad, esto ayudará mucho a nuestros hijos para que también vivan en integridad. Si los niños crecen en un hogar donde los padres dicen la verdad, ellos también dirán la verdad. Y si crecen en un hogar de honradez, ellos también serán honrados. Y si los hijos crecen en un hogar generoso, seguro que los hijos también serán hospitalarios, serán generosos. Y si los padres no hablan mal de otras personas, también sus hijos, cuando tengan sus propios hogares, mientras comen, sea el desayuno o el almuerzo o la merienda o la cena, no hablarán mal de otras personas. Nosotros reflejamos hoy las costumbres del hogar en el que crecimos, la vida del hogar, de la familia en la que crecimos con la gracia del Señor. Por esto vemos a Isaac pecando como su padre Abraham. Leamos los primeros versículos del capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo. Esta ocasión Isaac obedeció: no desciendas a Egipto, porque su padre sí descendió, aunque Dios le dijo no lo hagas. No desciendas a Egipto. Como algunos cuando tienen un poco hambre siempre quieren ir a los Estados Unidos o a Europa, aunque Dios les diga que no vayan. Dice: no desciendas, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Esta ciudad pequeña en la que vivimos en estos días está inundada, pero aquí Dios nos ha puesto para que ayudemos a otros, para predicar el Evangelio. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Le repite la promesa que le hizo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras
y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y bueno, Isaac oyó, y dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar. Veamos a su padre Abraham primero y después se le cambió el nombre a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y fue para Egipto y Dios no era su voluntad, pero sin embargo Abraham hizo su propia voluntad. Aquí vemos que Isaac se quedó en Gerar. Dice el verso 7 del capítulo 26 que estamos estudiando. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. De tal palo, tal astilla. Igual que cuando le preguntaron a Abraham acerca de su mujer, es mi hermana, así también Isaac no dijo, es mi cónyuge, mi esposa, sino mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, como todo hombre que ama a su mujer, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Notamos aquí una actitud de cariño. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? De la misma manera que Abraham, su padre, fue reprendido por reyes paganos. Uno llamado Abimelec también, este es un título, y el otro, el rey de Egipto, esto es el faraón. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dios lo guardó de la misma manera que hizo con su padre Abraham y luego con su padre Abraham. Veamos estos dos casos tristes en la vida de Abraham, su padre. Génesis 12, versículos 11 en adelante. Génesis 12, 11 en adelante. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán. A mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues miente, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, donde tenían que prepararla por un año para luego ser entregada como mujer al rey Faraón. Qué terrible, hermanos, esto, qué vergüenza.
Y Dios intervino, dice el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón e impidió que esta mujer fuera tomada. Y allí en Egipto Abraham prosperó mucho. Y mire que Dios lo perdonó, pero Abraham persistió en su pecado. En el capítulo 20, los versículos 1 al 6, tenemos que él repite, y aunque fue amonestado por un rey pagano y amonestado por Dios, dice 21, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, este rey filisteo. Asimismo, como en el caso de Abraham con Faraón. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Y está diciéndole el rey Abimelech a Dios, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases a esta mujer ajena. Y después Abraham puso en riesgo a su esposa. Y este es un patrón que se repitió. Pecó delante de Faraón mintiendo, ambos mintieron y ambos también mintieron delante de Abimelech. Y en las dos ocasiones fue reprendido Abraham por un rey pagano. Y los hijos crecieron en ese ambiente. Y ahora lo vemos acá en el capítulo 26, a Isaac, su hijo, cometiendo el mismo pecado. También se había casado con una mujer muy guapa llamada Rebeca y le dijo, di que eres mi hermana. Miente, en otras palabras. Pero Dios es bueno y como Dios nos ha perdonado a nosotros, también lo perdonó a Isaac y a Rebeca. Ese es el primer punto. Isaac pecó como su padre Abraham. Hermanos, una aplicación. Todo lo que nuestros hijos ven lo van a repetir. Todo lo que ellos ven en nosotros lo van a proyectar. Y si ustedes cada vez vienen tarde a un culto, sus hijos también vendrán tarde. Y si ellos los ven a ustedes, nos ven a nosotros como padres llenando un sobre y dando una ofrenda para la obra de Dios, ellos también lo harán. Pero si nunca nos ven, tampoco no lo harán. Y si ellos ven que nosotros somos personas veraces, también ellos aprenderán a decir la verdad. Y si ellos ven que somos generosos, hospitalarios, ellos también aprenderán esto. Ellos repiten las palabras, las acciones, las reacciones. Recuerden, queridos padres de familia, más enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo que con nuestras palabras. Ellos son imitadores. Y de manera especial cuando los niños son muy pequeños, imitan todo lo que ven en su papá e imitan todo lo que ven en su mamá. También las niñas se tienden a vestir como su mamá. Y si la mamá usa ropa escotada y ropa alta, también la niña se vestirá así. Y el hijo procurará vestirse como su padre
y peinarse como su padre y hablar como su padre. Ellos son la sombra extendida de nosotros. Así que si nosotros amamos a Cristo, imitamos la vida de Cristo, ellos también la imitarán. Qué pena hoy tantos padres que descuidan totalmente a sus hijos, están encargados, o quien los pastorea es la televisión, el iPad, la computadora y el famoso teléfono celular. Pero sus padres no están dedicando el tiempo necesario en la formación espiritual, moral, intelectual de sus hijos. Por eso decimos, Isaac pecó como su padre pecó. Es el primer punto. El segundo, Isaac también prosperó como su padre Abraham prosperó. Abraham fue muy próspero. Él era riquísimo. Se hizo poderoso. Lean en sus Biblias el capítulo 24, el verso 35. Y hermanos amados, no hay nada pecaminoso que un hombre se enriquezca, siempre y cuando reconozca que Dios lo ha enriquecido. Proverbios claramente dice, la mano diligente prosperará, pero la negligente será tributaria. Dios es bueno. Y en la iglesia del Señor no todos tenemos igual, no hay comunismo en la iglesia, no. Cada uno de acuerdo a su trabajo, cada uno de acuerdo a su emprendimiento, cada uno de acuerdo a su diligencia. Hay gente que trabaja poco, pocas horas, poco tiene. Hay otros que son más trabajadores, hay gente que despilfarra lo que tiene y no tiene nada. Otros que son muy buenos mayordomos. Hay personas que saben guardar, que saben administrar, otros no. Entonces, no todos tenemos iguales. Dice el versículo 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, esto dijo Eliezer, y él se ha engrandecido. Y Dios le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Dios le hizo a él un hombre muy poderoso, al punto que los reyes querían hacer amistad con él por el poderío que tenía, el buen testimonio que tenía Abraham. Ahora leamos de su hijo Isaac en el capítulo 26, los versículos 12 en adelante. Veamos la prosperidad de este hombre. Es verdad que su padre le dio una gran herencia, pero él aumentó esa herencia. Él sobreedificó sobre eso, ese bien que su padre le dio. 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Sembraba un grano y cosechaba 100. Y le bendijo Jehová. La sana prosperidad viene de Dios y le bendijo. Pero miren lo que está más adelante. Y el varón se enriqueció. Su padre lo hizo rico, pero él obtuvo más ganancias. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? ¿Qué se hizo? No poderoso, sino muy poderoso. Porque este hombre, al igual que su padre Abraham, tenía hasta su propio ejército. Muchísimos trabajadores, mucho oro, mucha plata, muchas tierras. Y esto se lo había dado Dios. Hermanos, Dios es bueno. Y la persona que trabaja con abnegación, que trabaja con diligencia, Dios lo prospera.
Y más cuando el Señor dice en Proverbios capítulo 3 que nosotros, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y ahí habla de la generosidad, de repartir, que le demos la parte de Dios. Y se hizo muy poderoso este varón. Dice el verso 14, y tuvo hato de ovejas, cientos, miles, y hato de vacas, y mucha labranza. Labranza significa mucha tierra, muchas fincas, mucha labranza. Y los filisteos, como no puede ser de otra manera, le tuvieron envidia. Hoy cuando una persona prospera y prospera lícitamente, inmediatamente viene la calumnia. ¿Y qué le dicen? Que trabaja, que trabaja haciendo lo malo, que es traficante, o que le robó a su padre, o que le robó la herencia a sus hermanos. Hermanos queridos, hay personas que han prosperado limpiamente, Dios los ha prosperado y nosotros debemos de alegrarnos de la prosperidad que Dios le ha dado a ciertos hermanos y a ciertas familias. Hay que alegrarnos, no como estos filisteos le tuvieron envidia a Isaac. Y todos los pozos, porque tener un pozo era una joya en ese tiempo, de ahí regaba sus pastizales, sus fincas, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Pero Isaac era un hombre paciente. Él tenía paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Sufrir sin rendirse. Él era trabajador. Él confiaba en Dios. Y él no se ponía a reñir por esos pozos. Lo conocemos a Isaac, y los que han leído el capítulo 26, siempre lo vemos abriendo pozos. A Abraham siempre lo vemos edificando un altar. A Isaac abriendo pozos. Veamos un ejemplo. Dice el verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Era más poderoso que toda una ciudad. E Isaac se fue de allí, porque lo echaron, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Al hombre diligente, al hombre que está con Dios, no importa dónde vaya a trabajar, o en la sierra, o en la costa, o en el oriente, donde quiera, Dios lo va a prosperar. Dios prospera aquí en el Ecuador, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Europa, en Asia, en África, donde quiera. En terreno plano, terreno rocoso, no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el obrar de Dios. Tiene que ver con el obrar de Dios. Estos hombres iban a terrenos inhóspitos, como hoy Israel. Todo lo que era el desierto ahora es verde. Y hay hermosos cultivos, es increíble. El desierto, dice la Biblia, florecerá. Y hoy ha florecido por la bondad y el poder de Dios. Así que Isaac no se hacía problemas. Dice el verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Porque Isaac y Abraham tenían buena relación, padre e hijo. Y Isaac le acompañaba a su padre en todos estos cultivos, territorios que él tenía. Pero qué pena que aunque Abraham e Isaac y Abraham tenían buenas relaciones, no así
Isaac no tenía una buena relación con su hijo Jacob, porque él tenía su hijo preferido que se llamaba Esaú, en tanto que Rebeca tenía su hijito preferido, un hijo mimado llamado Jacob. Y no era culpa de los muchachos, eso era un asunto de los padres, insensatez de los padres. Dice el verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. ¿Qué significa Esek? Ahí está abajo en su Biblia, una letrita pequeña. ¿Cómo se llamó? Contención, porque había altercado con él. Esek significa o altercado o contención. Bien, le sustrajeron ese pozo. Dice el verso 21, y los criados, los trabajadores de Isaac, abrieron otro pozo, porque Isaac era tenaz, trabajador, orientado a una meta, no se daba por vencido. Y dice, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. ¿Quiénes riñeron? Los filisteos. Riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y como Isaac era perseverante, persistente, abnegado, trabajador, luchador, no se daba por vencido, cavaron otro pozo. Dice el versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Este es un tercer pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó el nombre como Rehobot, que significa lugares espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. ¿Qué vemos en todo esto? Que Dios bendijo a Isaac. Recibió una gran herencia como primogénito de su padre, como el hijo que recibió la bendición, no hay duda. Pero él sobreedificó, él añadió a la riqueza que su padre le dio. Esto vino de la mano generosa de Dios. El segundo punto hemos hablado, Isaac prosperó como su padre Abraham. Yo no sé si sus padres eran prósperos. Bueno, yo tuve un padre próspero en todo. Y por la gracia del Señor crecí en una familia a la que no le faltó nada. Porque mi padre era un agricultor próspero, era abnegado, era trabajador, y él iba comprando más terrenos y ensanchando, y para Dios, para la familia y para repartir a muchísimas personas. Dios es bueno, y la mano diligente prosperará, pero la negligente será tributaria. En tercer lugar, Isaac invocó el nombre de Jehová como Abraham. A Isaac lo vemos siempre abriendo pozos. A Abraham lo vemos siempre edificando un altar. Leamos los versículos 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Esa palabra bendición es una palabra veraca, que es bendición espiritual, pero también bendición material. En el Nuevo Testamento la palabra bendición es eulogía, que es bendición espiritual. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, esto es, hizo un culto para Dios, e invocó el nombre de Jehová. Invocó es, clamó, rogó a Dios, pidió auxilio, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo, que más adelante se llamó Seba. Entonces, Abraham tenía siempre la buena costumbre de volverse a Dios y de edificar un altar. Así también lo hizo su hijo Isaac. Él edificaba permanentemente un altar. Miren un ejemplo. En el capítulo 12, el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Edificó un altar. Asimismo, cuando él iba a entregar a su hijo Isaac, también edificó allí un altar. Dios proveyó para el holocausto. Miren ustedes en el capítulo 22, el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, siempre lo vemos a Abraham edificando un altar. Sigamos en el capítulo 26. Invocó el nombre de Jehová. Y no hay duda que cuando Isaac pecó, diciéndole a su mujer que mienta, y él también mintió, él se volvió a Dios, invocó el nombre de Jehová. Hermanos, cuando pecamos, un camino tenemos, confesar nuestro pecado. Y como dice Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, Isaac pecó como pecó su padre Abraham. Segundo, Isaac prosperó como prosperó su padre Abraham. Tercero, Isaac invocó el nombre de Jehová, así como su padre Abraham invocaba el nombre de Jehová. En cuarto lugar, Isaac tuvo buen testimonio, como también tuvo buen testimonio entre los impíos su padre Abraham. Veamos en el capítulo 26, los versos 26 en adelante. Vean en sus Biblias el capítulo 26 en adelante. Dice así: y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Donde fue echado en el versículo 16. Le dijo: apártate de nosotros, vete de aquí, porque mucho más poderoso que nosotros
te has hecho? Verso 28, y ellos respondieron, hemos visto el testimonio, la vida. Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová, bendito de Jehová. Él tenía buen testimonio en medio de sus amigos. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y sigue la historia. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. En aquel tiempo hallar agua era más que ahora buscar en un campo y hallar petróleo. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba, hasta este día, hasta hoy. Y hoy hay esta ciudad allí en el estado de Israel, y hay algunas iglesias evangélicas que tengo el honor de conocer en Beerseba. Y dice el versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Esta es una nota muy triste en la vida de Isaac y en la vida también de sus hijos, tanto Jacob como Esaú. Esto tiene que ver con lo que dice el 25-28, capítulo 25 y el verso 28. 25-28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac mimaba a Esaú y Rebeca mimaba a Jacob. Y hubo contienda, hubo riña entre estos dos hermanos, porque los padres no debemos hacer acepción de personas. Y lamentablemente cada uno de los padres tenía un hijo preferido y eso produjo gran tristeza entre ellos. Y dice el capítulo 26, este resentido Esaú tomó mujeres paganas porque sabía que esto le hacía doler el corazón a su papá y le hacía doler el corazón a su mamá. Y el capítulo 27 es horrible porque una madre, esto es Rebeca, con su hijo Jacob, engañaron a su esposo, en el caso de Rebeca, a su esposo Isaac, y en el caso de Jacob, a su padre Isaac. Todo un engaño fraguaron para que Jacob recibiera la bendición y ellos se quisieron adelantar a la voluntad de Dios cuando él ya lo dijo de antemano en el capítulo 25 y el verso 23, la última parte, que el mayor serviría al menor. Dios iba a traer la bendición sobre Jacob y no sobre Esaú, porque Esaú era un profano que despreció su primogenitura y no quería saber nada de las implicaciones de esta primogenitura.
¿Y qué era lo más importante de la primogenitura? Que de esa línea saldría el Mesías. Y Esaú pudo ser un antepasado de Cristo, pero como menospreció su primogenitura, menospreció ser un antepasado de Cristo, y ese lugar lo tomó Jacob, que era más sensible a lo espiritual, y él sí se constituyó en un antepasado de nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque esta línea de Abraham se la guarda, sigue con Isaac, sigue con Jacob. ¿Por qué? Porque de allí nacería el Mesías, el Dios único y verdadero que se encarnó y que se hizo como uno de nosotros, se hizo carne, vino a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo. Bien, ¿cuál es el tema? Isaac pecó, fue perdonado, prosperó y se volvió a Dios. Esto fue característico en Isaac. Primer punto, Isaac pecó como su padre pecó. Tal palo, tal astilla. Segundo, Isaac prosperó como su padre también era un hombre próspero. Tercero, Isaac invocó el nombre de Jehová. Se volvía a Dios como también su padre Abraham solía hacerlo. Y en cuarto lugar, Isaac tuvo buen testimonio entre los filisteos como su padre. A su padre lo llamaban, lo tenían como príncipe. Y eso uno puede leer cuando fueron a buscar, fue el siervo de Abraham a buscar una esposa para Isaac y le encontró a Rebeca. Y cuando Abraham sepultó a su esposa, en el capítulo 23, y compró un campo, allí que lo tenían a él como un príncipe. Tú eres un príncipe, le dijeron, en medio nuestro. Miren ustedes en el capítulo 23, el verso 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Lo tenían como príncipe, buen testimonio. Y le querían regalar un terreno, pero Abraham no quería regalado. Abraham quería pagado, él quería pagar. Y le vendieron esa cueva de Macpela, donde sepultó a su esposa, luego lo sepultaron también a él. Esto es en 400 siclos de plata. ¿Cuáles son los versículos que queremos insistir? Génesis 26, 24 y 25. 26, 24 y 25. Vamos a leer. Y se le apareció Jehová a Isaac aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. En estos momentos hay muchas personas que sufren en esta ciudad porque el agua está dentro de sus casas. Y también hubo un fuerte viento en la parroquia Mariscal Sucre. Ha destruido algunas casas y también algunos cultivos han sido seriamente afectados, averiados. Pero el Señor dice: no temas, yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios nos bendice, Dios nos prospera donde Él nos ha puesto. No tenemos que hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Y era un hombre que siempre se volvió a Dios, dice el 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, hizo allí su casa temporal y abrieron allí
sus siervos abrieron un pozo. Esa era su tarea. Era algo que le agradaba a Isaac, cavar pozos para regar sus enormes extensiones de terreno, porque él era un hombre muy próspero, como ya lo vimos en el capítulo 26 y el capítulo 13, que Dios lo engrandeció mucho, porque al que trabaja, Dios lo engrandece. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Entonces, Isaac pecó, pero invocó el nombre de Dios. Dios lo perdonó, prosperó, y cada vez Isaac se volvió a Dios. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por el estudio de esta ocasión, por este capítulo 26. Tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Isaac pecó así como su padre Abraham. Allí en Gerar, entre los filisteos, mintió y le pidió a su esposa Rebeca que mintiera. Así como Abraham mintió y le pidió a su esposa Sara que mintiera. Lo hizo Abraham ante Faraón y también ante Abimelech. Y aquí lo vemos al hijo repitiendo el pecado que vio en su padre. Señor, ten misericordia de nosotros, y que cuando pequemos siempre confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No crecimos, Señor, en un hogar perfecto. Tuvimos padres imperfectos, pero perfectibles. Y lo bueno de nuestros hogares hay que vivirlo, pero aquello que no era bueno hay que abandonarlo. Señor, ayúdanos. Mi hermano, mi hermana, ¿hay algún pecado, hay alguna práctica mala que la obtuvo en su hogar? Y esa mala práctica hasta hoy se repite, hasta hoy la practica. Por ejemplo, la indisciplina, el prestar y no pagar inmediatamente, el hablar y no cumplir la palabra. Decimos, mañana te lo devuelvo. ¿De qué día? ¿De qué mes? ¿De qué año? O tal vez el pecado y la mala práctica de hablar mal de otras personas, el chisme, la murmuración. Mi hermano, mi hermana, ¿qué práctica en el hogar adquirimos que lo repetimos hasta hoy? El pecado tiene que ser confesado y el pecado tiene que ser abandonado. Entonces hay que decirle, Señor, invoco tu nombre, te confieso este pecado, te confieso esta maldad, te confieso esta indisciplina, este mal que a ti no te agrada. Yo no sé qué es, mi hermano, mi hermana. Y oramos también por aquellos que nunca se han arrepentido, nunca han sido perdonados. Arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor, Señor, me acerco a ti con un corazón contrito y humillado. Sé que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre, sangre preciosa que me limpia de todo pecado, de toda maldad. Limpia mi vida, limpia mi corazón, quita las manchas de mi alma, limpia mi conciencia con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, no una nueva religión, sino nueva vida, la vida abundante en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Gracias por mostrarnos en estos personajes bíblicos como Abraham, como Sara, como Isaac, como Rebeca. Ellos a veces pecaban contra ti. Y, Señor, te confesaban sus pecados y tú los perdonaste. Hoy están contigo en el cielo. Por eso tú te presentas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dando a entender que ellos están vivos. Ya no viven aquí en la tierra, viven contigo en gloria en el cielo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Y si algún pecado hemos traído con nosotros de los hogares en los que crecimos, hay que abandonarlo, hay que dejarlo, hay que confesarlo delante del Señor y vivir una vida agradable delante de Él. Gracias, Señor, porque nos ayudas, nos amas y nos perdonas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos. Tomen asiento. Y a todos los hermanos que han estado conectados con nosotros en este culto y participando del estudio de Génesis 26, que Dios los bendiga. Amigos, también Dios los bendiga. Amén.